Listo. Muy buenas tardes para todos. Desde la Sociedad Santanderiana de Ingenieros les damos una cordial bienvenida. Muchas gracias también por asistir a esta jornada, una jornada más de Café con Ingenieros, estas charlas y eventos virtuales que programa la Sociedad Santanderiana de Ingenieros sobre el propósito de conocer sobre los diferentes temas, problemáticas que aquejan o que están sucediendo en nuestra región, en especial en Santander. Es por eso que hoy nos acompaña de manera especial el ingeniero Luis David Arévalo Durán, que nos hablará de un tema muy importante y muy especial. Entonces presento a todos un saludo para dar ya inicio formal, un saludo muy especial de parte de la Junta Directiva de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, el presidente Luis Eugenio Prada Niño, que nos acompaña en esta reunión, asimismo la vicepresidenta, la ingeniera Claudia Ponte, y demás socios que nos acompañan. Gracias por estar aquí, porque ustedes permiten que cada vez sigamos programando estas actividades. Nuestros invitados y demás invitados y participantes, bienvenidos. Para dar como unas pautas o unas instrucciones, se iniciará la presentación por parte de nuestro expositor, el ingeniero Luis David, y al final se abrirá el espacio de preguntas, las cuales se puede hacer levantando su mano o a través del chat de la plataforma de Zoom. Para ya entonces, sin más preámbulo, me permito presentar unas breves líneas de la hoja de vida de nuestro expositor, el ingeniero Luis David Arévalo Durán, ingeniero civil de la Universidad Industrial de Santander, especialista en ingeniería de tránsito y de transporte. Ha sido expresidente, también vicepresidente de nuestra Sociedad Santanderiana de Ingenieros y actualmente ejerce como coordinador de la Comisión Técnica de Vías de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros. Entonces, al ingeniero Luis David le queremos dar la bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por venir a presentarnos una temática tan importante como es la movilidad en el área metropolitana de Bucaramanga. Sin más que decir, le cedo la palabra y apago mi cámara para que pueda iniciar su presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Yo también apago la cámara y creo que todos están viendo por lo menos el título de la presentación de hoy, problemática de la movilidad. Antes quiero decirles tres cositas. Primero que todo, esta presentación la traté de hacer de manera no solamente para los ingenieros, sino para cualquier persona que la pueda entender. Porque es de sentido común, que es, digamos, lo que manejamos mucho los ingenieros. Lo segundo es que las evidencias de la problemática están ahí y algo hicimos mal, todos, para que eso que estamos viviendo hoy en el área metropolitana de Bucaramanga, pues sea tan evidente y tan conflictivo. Y lo tercero es que esto no puede quedarse aquí. La Sociedad de Ingenieros tiene que hacer un pronunciamiento muy interesante para las diferentes, digamos, entidades públicas. Bueno, empezamos por definir qué es la movilidad. La movilidad tiene que ser sostenible y es un concepto de transitabilidad y accesibilidad con el menor impacto económico y social posible en el ámbito de la cultura ciudadana, entendiendo la importancia de movilizar personas más que vehículos. Es que ahí nos equivocamos muchos, o la sociedad se equivoca pensando que la movilidad es mover vehículos, lo cual se consigue con proyectos estratégicos a corto, mediano y largo plazo, mediante la priorización de movilización a pie, en bicicleta y transporte colectivo. Hay muchas definiciones de movilidad. Hay, por ejemplo, otras que se relacionan con la longitud, la velocidad y el tiempo.
Y hay muchas otras definiciones de movilidad, pero digamos que esta que recogí yo es un compendio digamos, es un compendio de varios conceptos de movilidad. Las causas estructurales desde el punto de vista de la vía y lo urbano. Ahí tenemos un mapa estructural de la ciudad de Bucaramanga, del casco antiguo. El casco antiguo está encerrado entre calles y carreras ciegas. No tenemos transitabilidad norte-sur, ni sur-norte, ni oriente-occidente, ni occidente-oriente. Además, pues porque si vemos en vías completas, la diagonal 15, la carrera 27, la carrera 33, que si usted viene por la carrera 35, por ejemplo, hacia el sur, y quiere irse hacia el sur porque casi todo el tráfico que está metido dentro del casco antiguo de Bucaramanga, prácticamente un 70% sale hacia los desarrollos del sur y todos pasan por la Puerta del Sol. Es decir, un gran cuello de botella, sin hablar de la parte norte, que también solamente sale por la carrera 15. En ese orden de ideas, también tenemos una situación bastante gravosa, en que Bucaramanga es como una mano. Yo creo que eso ya todo el mundo lo sabemos. Y en donde cualquier vehículo que está en estos barrios de Campo Hermoso, La Joya, San Miguel, en fin, para poder salir tienen que impactar la diagonal 15. Por eso es importante desarrollar y darnos cuenta de esta situación. Todo el tráfico que sale por la Puerta del Sol ahora reventó y la única forma de salir es por la Floresta, por la carrera 45 hacia la carretera antigua. Los desarrollos urbanos en mayor escala hacia el sur están desconectados entre sí. Todo está desconectado, la transversal oriental desconectada con la mal llamada autopista Bucaramanga-Piedecuesta, la carretera antigua no funciona, en fin, tenemos una desconexión total. Las causas vehiculares, pues ya partimos de las causas a las consecuencias. Las causas son el crecimiento descontrolado y desordenado del parque automotor dentro de un sistema vial precario. Cada uno resolvió el problema de manera colectiva. No usamos el transporte colectivo, que es la mejor estrategia para una movilidad. La deficiente implementación de Metrolínea, el decrecimiento del sistema de transporte colectivo, todo eso lo sabemos. La incultura vial y del espacio público, del precario espacio público que tenemos, se apoderó de la ciudadanía, de la sociedad bumanguesa. El deficiente control de tránsito, por ejemplo, hemos visto agentes de tránsito que están colocando cepos en lugares donde el carro no hace estorbo, pero en vías arterias vemos a los agentes de tránsito que no controlan en las vías arterias los vehículos que se paran al lado y lado de la vía, haciendo lo que se llaman cuellos de botella. Una señalización que hay que hacerle un diagnóstico general porque es incompleta, es poco eficiente. Entonces no se ha hecho o no se ha aplicado el manual de señalización vial 2015 para mirar qué es lo que tenemos que hacer y cómo debemos reglamentar la señalización de la ciudad. Graves consecuencias, la congestión de tráfico. La congestión de tráfico a niveles de servicio muy malos todo el día. Cuando hicimos el peritaje para las ciclorrutas con la Universidad Industrial de Santander, con el ingeniero Yerli Fabián Martínez, hicimos una medición de los niveles de servicio en las vías donde se iban a implementar las ciclorrutas y se encontró que todos los niveles de servicio estaban a punto de colapsar entre E y F. Una contaminación ambiental que se ve, está presente, en lo cual, digamos, lo más peligroso es tener el dióxido de carbono culpable del calentamiento global. Sabemos que la gasolina y la CPM tienen 4 contaminantes más, 5 en total.
Mayores tiempos de viaje. Dentro de los tiempos de viaje de ciudades como estas, no debería ser más de 25 o 30 minutos. Tenemos viajes ya de 1 hora. Altas tasas de accidentalidad, pérdidas económicas y de oportunidades, y crecimiento de la actividad ilegal del transporte. Esas son, digamos, las graves consecuencias que tenemos. Pero si hay soluciones, vamos a hablar de las soluciones. Desde el punto de vista del tránsito y las vías. No vamos a hablar de todas las soluciones, pero sí de algunas. Por ejemplo, es necesario que la Dirección de Tránsito analice la regulación de giros a la izquierda. Dentro de un proyecto de grado que hicimos en la Universidad Industrial de Santander, encontramos 35 lugares en donde se puede hacer giros a la izquierda para evitar las colas por los vehículos que quieren cruzar a la izquierda. Control eficiente del agente de tránsito. Construcción de pequeñas glorietas. Terminación de sistemas viales incompletos. Cruces peligrosos. Señalización adecuada, ya lo dije. Ajuste a la semaforización. Parece que este tema sí lo está manejando muy bien de la Dirección de Tránsito. En estos días que estuve escuchando una conferencia de un profesional de la Dirección de Tránsito. Oferta de parqueaderos en sectores estratégicos. Y dentro de las parciales de alto costo está la construcción de glorietas en sus alrededores, en los cascos urbanos, por ejemplo, como lo ha hecho Madrid. Madrid solucionó el problema de la movilidad en sus alrededores a través de glorietas, semaforización electrónica, la conexión, esto es importantísimo, la conexión de la directa de la carrera 33 con la carretera, con la vía antigua y la recuperación de la misma. La terminación del corredor de la carrera 9. Hay que terminar esta vía de la carrera 9 para tratar de evitar ese cuello de botella por la Puerta del Sol. La recuperación y terminación de la transversal oriental, que está totalmente acabada, es una lástima, es una vía que fue bien construida, pero que realmente no está, está siendo poco utilizada. Y conexión de los sistemas de tráfico más cargados. Por ejemplo, se necesita conectar todo lo que está al sur, por ejemplo, la vía Piedecuesta, conectarla con la transversal oriental, con la carretera antigua y hacer esas conexiones que hacen falta. Desde el punto de vista integral, pues nosotros no tenemos muchos recursos, pero bueno, ya se habla del anillo vial externo metropolitano, eso hay que seguirlo tratando, adelantando esa gestión. También tenemos otras soluciones, pero hay que decir por qué es importante el tema del uso del transporte colectivo. Hay que recuperar el transporte colectivo. ¿Por qué? Porque hay que recuperar la eficiencia. Dentro de esas fotografías que ustedes ven ahí, encontramos, digamos, 2 indicadores importantes. Una persona en un vehículo, en un bus colectivo de 45 pasajeros, hace el trabajo ocupa en la vía 6 metros cuadrados, mientras una persona montada en un vehículo particular ocupa 48 metros cuadrados en la vía. Igualmente, un bus de 45 personas está demostrado que hace el trabajo de 30 automotores. Entonces, hagan el ejercicio de cuánto ocupan estos vehículos en la vía y cuánto puede ocupar este vehículo en la vía. Pues es que esos son cosas de sentido común. El desempeño de los vehículos. Ahora les hablo del desempeño y del IPK, que son los 2, digamos, indicadores más importantes que tiene el tema del transporte. ¿Por qué es tan importante el desempeño? El desempeño es una formulita relacionada entre la velocidad comercial o real, la que está en la vía, la que está en función de la congestión
dividido por la velocidad operacional. Y la velocidad operacional no es más sino una fórmula en donde realmente no tiene nada que ver con la congestión, sino con lo que está ahí presente, con la ascenso y descenso de pasajeros. Esa es la velocidad de operación. Por eso es tan importante entender que la ciudad para el transporte público colectivo necesita desde ya los carriles exclusivos, porque, por ejemplo, para tomar el desempeño en una vía congestionada, haciendo un ejercicio de la velocidad comercial que pudieran ser 20 kilómetros contra una velocidad operacional que pueden ser 40 kilómetros, tenemos un desempeño del 50%, un desempeño, digamos, teórico. Un desempeño, digamos, teórico desde el punto de vista en carriles exclusivos, donde no hay la congestión, puede ser desde el punto de vista teórico del 100%, aunque en 100% es ideal. Hablemos de un desempeño de un 70%, eso puede ser muy bueno para todos los autobuses. Y también es importante decir que el desempeño de las unidades transportadoras se toma unidad por unidad transportadora. El IPK es importante porque tiene que ver con la demanda, y el IPK simplemente es una relación entre el costo de transportar un pasajero y lo que el pasajero paga. Es decir, pesos por kilómetro dividido por pesos por pasajero, pues nos da pasajeros por kilómetro que está relacionado con la demanda. Ese tema ha sido un tema álgido porque se ha dicho que por qué no se cobra por pasajero. No, porque la metodología que determinó el documento COMPES era cobrar por kilómetro, pero claro, con una demanda tan baja, pues el negocio pues no cierra, no da. Otras soluciones importantes después es asignación de rutas eficientes que cumplan los indicadores de matriz, origen, destino del área metropolitana de Bucaramanga. Ojalá que estén por aquí algunos funcionarios del área metropolitana de la subdirección de transporte, porque el proceso es hacer una buena matriz. Creo que el área metropolitana ya hizo una buena matriz. Si la matriz partió de unas buenas encuestas de preferencias declaradas o la que hayan utilizado, pues nos origina unas buenas matrices que nos dan lugar a ese enmarañado que ustedes ven ahí abajo, que son unas buenas unas rutas que sean reales, unas rutas ciertas, basadas en lo que la gente dijo. ¿Para dónde vamos? Ese que ustedes ven ahí, digamos, de líneas más gruesas, es porque la demanda es mayor. Entonces podemos generar a través de esas líneas todas unas rutas por el sistema del área metropolitana que haya sido dividido en zonas de acuerdo pues a la metodología que dice la ingeniería de transporte, cómo se dividen esas zonas para generar unos buenos orígenes de destino, es decir, que sean reales. Por eso se habla de una reingeniería de metrolínea. Yo siempre he hablado de la importancia de una reingeniería de metrolínea. Establecer rutas alimentadoras eficientes y troncalización adecuada. Por ejemplo, en el caso de metrolínea, si vamos a continuar con el sistema metrolínea. Acortar el sistema. Por ejemplo, subir un pasajero desde Piedecuesta, traerlo al articulado y luego montarlo en un padrón, pues hacíamos ejercicios de que traer ese pasajero desde Piedecuesta hasta Bucaramanga y hasta algún barrio de Bucaramanga podía estar costando del orden de 8.000 a 9.000 pesos cuando ese pasajero solamente puede pagar 2.000 o 2.500 pesos. Es importante también pensar en el subsidio de transporte y venta de pasajes al por mayor. Los sistemas de transporte masivo en Colombia se montaron como un negocio. No son realmente un negocio. Son proyectos que deben cumplir una función social de prestar un servicio, como por ejemplo el agua o la luz. Hoy en día también ahí tenemos tecnologías de sistemas, adecuación de pago electrónico,
información de rutas y frecuencias. Y por último, asignación de carriles exclusivos para el transporte público colectivo. Esa asignación de carriles exclusivos debe ser en zonas estratégicas dentro de zonas urbanas. Fuera de las ciudades, pues también se pueden adoptar carriles exclusivos, pero hay que tener cuidado cómo funciona. En cuanto al modelo financiero, también escuché del área metropolitana que están haciendo algunos acercamientos de un modelo financiero para no caer en el mismo error que cometimos cuando se formuló el sistema de transporte masivo Metrolínea para el área metropolitana. Es decir, ese modelo no quedó bien hecho. Y entonces hay que buscar que el cierre no se haga a la brava, es decir, colocando pasajeros, colocando una demanda que no es cierta. Hay que mirar bien ese modelo financiero y hay que conquistar los usuarios del sistema de transporte público colectivo, que vuelvo y repito, el uso del transporte colectivo es la mejor estrategia para la movilidad. ¿Quiénes son los responsables? Las autoridades de tránsito y transporte, que deben ejercer el debido control de la movilización de vehículos y de rutas de transporte. Los gremios y las cooperativas deben coadyuvar en la cultura vial y del espacio público. Los transportadores, ante una sana competencia, aplicando ingeniería y planeación. Pocas son las empresas de transporte que aplican ingeniería de transporte y planeación. Han programado las rutas de transporte con frecuencias de cada 5, cada 10, cada 15 minutos, de cualquier manera, y resulta que eso obedece a unos cálculos de ingeniería. Las universidades responsables del conocimiento y de sus ingenieros de la defensa de este conocimiento. Es necesario que la ingeniería tenga preponderancia, se empodere de estos temas. El sector privado y la sociedad en el comportamiento en el espacio público, entendiendo que la movilidad es integral. Si nosotros miramos los autores de todos estos libros de tránsito y movilidad, todos dicen lo mismo. Hay que aplicar 3 aspectos. Primero, la aplicación de la ingeniería de tránsito y transporte. Segundo, la cultura vial. Y tercero, el control. Ninguna de las 3 cosas se aplican en el área metropolitana de Bucaramanga, ni tampoco en las ciudades colombianas. Por ahí Bogotá algo ha hecho. Y es un asunto de opinión. Cada uno opina y dice, y es que me parece, y es que yo opino, y yo tengo este concepto, pero realmente no se ha hecho un orden real o un orden que deba ser frente al tema de la movilidad. La gestión de Metrolínea y el transporte público colectivo para conquistar usuarios es primero celebrar contratos gana-gana de concesión, si se vuelven a hacer concesiones, revisar aspectos técnicos relacionados con las longitudes de viaje de los usuarios del sistema. Tenemos longitudes de viaje muy largas para los usuarios del transporte. Revisar el sistema general de las rutas alimentadoras. Las rutas nuestras alimentadoras son muy tortuosas para llegar a la troncal. Deben ser rutas cortas. Programar las rutas en función de la necesidad del usuario y no del ahorro de kilómetros de recorrido. Esto hace que el usuario esté parado, esté en la parada y se canse de esperar el bus y no llega, entonces pasa un motorizado y lo lleva. Entonces, ¿por qué? Porque no se ha programado y no se le garantiza al usuario la frecuencia de paso del autobús. En los sistemas de transporte también que uno ve en Europa, pues el usuario es el que debe buscar el sistema de transporte, pero para eso es necesario generar espacio público para que el usuario pueda caminar por un buen espacio público y buscar el sistema de transporte. Generación de espacio público por donde deba transitar el usuario, ya lo dije. Exigir a las empresas transportadoras la flota suficiente y necesaria, cumpliendo la relación que debe existir entre el ciclo de la ruta programada y el intervalo de paso. Es decir, el intervalo de paso sale
del estudio de la matriz origen y destino, y luego para sacar la flota o la ruta debe ser teniendo en cuenta el ciclo, que es lo que dura una ruta dando una vuelta, es decir, yendo y viniendo hasta la estación, dividido por el intervalo de paso. Esa es la ruta, esa es la forma de sacar el número de unidades transportadoras. Pero aquí no se ha hecho así. Un cierre financiero veraz, hacerlo como debe ser, un flujo de caja bien hecho que realmente apunte a que el cierre financiero se dé. Y finalmente, pues romper el círculo vicioso del transporte colectivo. Es decir, nosotros estamos metidos en esto. El sistema no funciona porque no lo usamos y no lo usamos, pues porque no funciona. Entonces, cada vez que vemos eso, pues entendemos que el deprimido, el Metrolínea ya no tiene recursos, igual está el transporte público colectivo, los transportadores dicen que están quebrados. Entonces, se nos empoderó el sistema de transporte informal, que es el que hoy en día está usando la gente. La gestión del área metropolitana de Bucaramanga es apoyar técnicamente más a Metrolínea, porque debe tener el conocimiento. La subdirección de transporte debe tener el conocimiento suficiente, como pasa en Medellín. En Medellín, la subdirección de transporte apoya bastante el tema al transporte colectivo. Implementar rutas convencionales de acuerdo con la matriz origen, destino cierta. Creo que ya está, creo que ya la hicieron. Las autoridades de tránsito y transporte deben apoyar la gestión del área metropolitana. Integrar los dos sistemas de transporte colectivo mediante la utilización de los buses modernos con tecnología adecuada. Realizar el estudio de oferta y demanda del sistema de transporte público individual y hacer cumplir la reglamentación y prestación de este servicio. Es decir, no tenemos, tampoco se ha hecho este ejercicio si el número de taxis es no suficiente y necesario para el área metropolitana de Bucaramanga. Hay estudios que se pueden hacer frente a eso. Ejercer el control de la prestación del servicio colectivo complementario y masivo. Estudiar la posibilidad de usar el carril exclusivo para vehículos de transporte público en general y vehículos que lleven más de 2 pasajeros, como ocurre en muchas ciudades del mundo. La gestión de las autoridades de tránsito y del espacio público es mejorar la señalización de las vías, priorizando la movilidad del peatón. Por ahí hay algunos pompeyanos, algunas cosas que se están haciendo, pero no es suficiente. Realizar capacitaciones a los agentes de tránsito en temas como movilidad sostenible, cultura ciudadana, los perjuicios económicos y sociales originados por los cuellos de botella que se dan en todas las vías arterias por falta de control y por indisciplina del usuario. Ejercer un control más estricto de conductores que abusan de las normas de tránsito y que se parquean en los andenes. Ejercer un control estricto de peatones. El peatón acá no se controla, el peatón pasa por donde se le da la gana y resulta que los peatones deben pasar por las esquinas, pero para eso se necesita que las alcaldías del área metropolitana coloquen las cebras respectivas en las esquinas. Promover acciones en beneficio del uso del carro compartido, por ejemplo, también es importante. Señalar y controlar las bahías para taxis y buses. Tenemos los trancones en la carrera 33 porque los buses no tienen bahías para estacionarse. Para eliminar cuellos de botella. Crear un comité de gestión de los tránsitos del área metropolitana de Bucaramanga para que manejen de manera coordinada y no como lo que está pasando. Florida piensa una cosa, Bucaramanga piensa otra. Controlar los abusos de las motociclistas en la vía pública, que es la última enfermedad que tenemos hoy en día en Bucaramanga. Frente a la gestión de los transportadores, podemos hablar de lo siguiente. Implementar la ingeniería de transporte contratando profesionales especializados. Esto es toda una ingeniería. Entender el ejercicio económico de transporte como la prestación de un buen servicio, no como una competencia entre los dos sistemas.
colaborar con las entidades de control de transporte público colectivo, y el monopolio del transporte en manos de unos pocos hace inviable el negocio para los transportadores en general. El negocio es de los transportadores, pero siempre y cuando ellos entiendan que deben aplicar ingeniería de transporte. ¿Qué le corresponde entonces al gobierno local y nacional? Ejercer una política de control del parque automotor. No hay políticas de control del parque automotor. El control del uso indiscriminado del vehículo provoca eso que ya vimos: contaminación, deterioro, altos costos energéticos. Aplicación de la política de desestímulo al uso del carro particular, que nunca se aplicó. Documento COMPES 3167 de 2002 y 3260 de 2003 decían: los gobiernos locales deben adoptar una política para desestimular el uso del carro particular. Nunca se hizo. Reglamentar el uso de la motocicleta bajo la premisa de la defensa de la vida de personas incluida en la Constitución política. Vemos que la motocicleta es un sistema de transporte muy riesgoso. Suben niños, suben varias personas en una motocicleta. Recuperar el sistema de ciclorutas, que prácticamente nació muerto. Pocos usuarios lo usan. Los planes de movilidad son letra muerta, nunca se siguen. Ahí se hacen, se construyen, se diseñan, pero no hay una forma de hacerle seguimiento e implementar obras complementarias. Frente a las sanciones, frente al comportamiento y compromiso de la ciudadanía, es importante que la ciudadanía entienda que es necesario implementar la cultura ciudadana. La matriz de viaje colectivo calculada inicialmente en el sistema de transporte masivo cuando se implementó fue de 600.000 viajes. Después el área metropolitana la ajustó y dio como 480.000 viajes. Hoy en día, contabilizando los dos sistemas, no llegan y escasamente llegan a 100.000 viajes. Es decir, el sistema se montó para que en el año 2010 tuviéramos 370 y pico de mil viajes, y mire lo que estamos en el año 2022 y no llegamos ni a eso. O sea que hay que decirlo, el sistema de transporte colectivo fracasó. Y por último, para que tengamos tiempo de conversar y que hayan preguntas, la movilidad no es bandera política. Entonces, la movilidad, cualquiera que quiera ejercer las actividades de alcaldes en el área metropolitana, no debe tomar la piratería como fortín de votos. Pero resulta que sí lo están haciendo. Y eso es un grave problema. ¿Qué hacemos primero? ¿Qué generamos primero? Entonces, lo primero que tenemos nosotros que generar es buscar la solución, repito, a través de esos tres aspectos que les di. Aplicación de la ingeniería de tránsito y transporte. Segundo, una cultura vial y del espacio público. Y tercero, un buen control. Ninguna de las tres cosas funciona. Aquí, en esta presentación corta que les doy, está resumido esos tres aspectos. Creo que con eso termino. Y creo que 35 minutos que dijeron. Muchas gracias, ingeniero Luis David, por esta presentación. Ya tenemos algunas manos levantadas y algunas preguntas en el chat de la plataforma de Zoom. Entonces, si quiere, le invitamos a encender su cámara para esta fase de preguntas. En su orden de preguntas por chat, iniciamos con la pregunta de Andrés Vargas, seguidamente la ingeniera Claudia Aponte, nuestra vicepresidenta, y se prepara después el ingeniero Gustavo Pedraza. La pregunta de Andrés Vargas, quien la realizó por chat, es la siguiente. ¿Alguna vez se ha considerado usar los datos que genera aplicaciones como Waze? Sé que Bogotá y Medellín la utilizan. No, es importante
también implementar aplicaciones. Por ejemplo, una aplicación importantísima que ya se está utilizando en Europa es calibrar la matriz origen-destino mediante la ingeniería inversa, es decir, que el usuario cuando tenga un viaje, llámese viaje por vehículo, por taxi, por lo que sea, por bicicleta, implemente, registre ese viaje y ese viaje queda en una base de datos para ir calibrando la matriz origen-destino y poder generar muy buenas rutas de transporte. Pero ese tema de la tecnología, pues lógicamente hay que implementarlo y cada vez ahí habrán nuevas aplicaciones y que tienen que definitivamente utilizarse. Pero como les digo, el transporte colectivo es la mejor solución a la movilidad. Muchas gracias, ingeniero. Entonces, continuamos así con la ingeniera Claudia Apontra, vicepresidenta de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros. Por favor, enciende su micrófono, ingeniera Claudia, seguidamente el ingeniero Gustavo Pedraza y se prepara el ingeniero Eduardo Parra para formular su pregunta a nuestro expositor. Ingeniera Claudia. Muchísimas gracias. Paulita, sí, muchísimas gracias. Buenas tardes a Paula, buenas tardes a todos los asistentes. Agradecer la presentación del ingeniero Luis David Arévalo Durán. Excelente, como siempre. Yo quería hacer algunas apreciaciones frente al tema del área metropolitana en el entendido del territorio y de la población que cubre. El área metropolitana de Bucaramanga tiene más de 1.300.000 habitantes, lo cual en temas de servicio público de transporte, pues es una acción decidida de las voluntades políticas de 4 alcaldes en este momento. Entonces, contando con la voluntad de política de estos alcaldes, hubiera la posibilidad, ingeniero Luis David, de implementar tecnologías como los buses eléctricos, y tengo el modelo de USME en la localidad de Usme, en la ciudad de Bogotá, donde hay ya un parque automotor eléctrico, además que está siendo cargado con unas estaciones que a su vez reciben energía solar, energía fotovoltaica. ¿Qué tanto un proyecto de esta envergadura, a sabiendas de que el Banco Interamericano de Desarrollo es uno de los financiadores más relevantes, que está atento a que se presenten este tipo de proyectos por varias razones, incluyendo el tema de la contaminación que se genera en todos estos alimentadores y en los mismos vehículos de los largos que tiene la movilidad de Metrolínea, ¿cierto? Los articulados. Pero también quería mencionar la otra pregunta que tiene que ver con la opinión del ingeniero Luis David frente a el uso actual y la planeación que hubo y la educación, información y comunicación a la ciudadanía frente a las ciclorrutas, 20 kilómetros que se construyeron. Yo sé que fue para cumplirle a ONU Habitat en acuerdos frente a todos los temas del desarrollo sostenible, pero ¿qué piensa el ingeniero Luis David cuando particularmente conozco que muchas vías que no daban en su amplitud para 2 vehículos y mucho menos para una ciclorruta que limitara ese paso de 2 o de 3 vehículos, se han visto afectados y han empeorado la movilidad de Bucaramanga mínimamente? Gracias, ingeniero. Bien. Claudia, sí, cuando se hicieron se programaron los sistemas de transporte masivo, después el Planeación Nacional mandó a hacer algunos proyectos de caracterización y de diagnóstico de esos sistemas. Inclusive el ingeniero Gustavo Pedraza tuvo ese contrato en el de Barranquilla. Allí lo que hicimos fue mirar los beneficios frente al tema de la contaminación ambiental y frente al tema de ahorro de tiempo de viaje y otros indicadores que están ahí. Los sistemas de transporte masivo deben ser tan buenos que generen atracción de la demanda. Entonces, ¿qué está primero? ¿Cuidar una demanda o implementar unos sistemas, hablar de una vez de buses eléctricos? Yo creo que las dos cosas deben ir paralelas. Si yo le ofrezco a un usuario un buen servicio, seguramente él va a dejar la motocicleta y se va a montar en un autobús eléctrico. De eso se trata, de mirar con equilibrio esa situación. Ahora,
frente al tema de las ciclorrutas, debo decirle que nosotros en el peritaje que hicimos, pues tuvimos que defender la filosofía de la movilidad, porque es que la filosofía de la movilidad dice que la priorización de la movilidad es la siguiente. Primero, debe ser a pie, en cuyo caso debe haber espacio público. Segundo, en bicicleta, por eso la defendimos. Y tercero, en sistemas de transporte masivo o colectivo. Ahí para nada está el carro está out. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros diagnosticamos las vías por donde iban las ciclorrutas y encontramos que las cosas se hicieron al revés. Es decir, yo no puedo pasar un sistema de transporte por un lugar en donde los niveles de servicio no me daban. Efectivamente, no daban. Pero se hizo así pensando en que muchos usuarios irían a dejar el carro y montarse en la bicicleta, y no fue así. Entonces estamos en un problema muy delicado del punto de vista de un círculo vicioso que estamos montados en la movilidad hace rato, y que no mejoramos los sistemas que deben ser los eficientes y los que debemos usar, como la bicicleta, como el espacio público y como el transporte colectivo. Entonces, ahí tenemos un grave problema. ¿Cómo enfocamos eso? ¿Cómo le decimos al usuario, mire, venga, móntese en este autobús que es lo lleva rápido, que tiene buenas frecuencias para que lo lleve rápido a su destino? ¿Cómo le decimos a eso? Pues tenemos que ofrecerle un buen servicio. Por eso hay que partir desde cero. Ingeniero, de pronto se me pasó mencionar, además del tema de la disminución de la contaminación ambiental, está absolutamente ligado a la relación costo-beneficio de los operadores del sistema, que haya buses eléctricos por cuanto el combustible ya tiene un valor distinto por ser cargados eléctricamente. Eso básicamente. Muchas gracias. Bueno, a usted, Claudia. Gracias, ingenieros. Continuamos entonces. Ingeniero Gustavo Pedraza, por favor, con su pregunta para nuestro expositor. Adelante. Bueno, muchas gracias. ¿Me están oyendo? Sí, señor. Bueno, primero que todo, un saludo muy especial a Luis David y un agradecimiento grande de parte de parte de la sociedad por su amabilidad de podernos ilustrar sobre el tema. Bueno, Luis David, yo sé que usted es autoridad, desde luego, sobre esta temática, pero yo quiero hacer, digamos que, algunos puntos adicionales sobre lo que usted ha hablado, que me parece muy importante y que tienen que ver más con la historia de toda esta problemática. Entonces, voy a dividir en dos mi intervención. Voy a tratar de ser, desde luego, muy sucinto para darle paso a otros colegas y participantes. Entonces, Luis David, me voy a referir primero a infraestructura. O sea, el problema de la infraestructura nuestra es un problema ya insostenible desde todo punto de vista. Insostenible, pues usted nos ha manifestado, pues, desde luego, ese caos en que nos movemos los bumangueses, y pues efectivamente es muy grave. Entonces, miren, en los años 80 y en los años 90, la Sociedad Santanderiana de Ingenieros participó muy activamente en lograr dar solución o plantear, digamos, algunas propuestas de solución a las administraciones locales, con el objeto efectivamente de lograr que esa movilidad norte-sur y oriente-occidente, pues desde luego fuera más funcional. En ese orden de ideas, en el año, yo diría que 89, 90, incluso yo estaba de director de Findeter, si no estoy mal, tal vez antes, desde antes,
le planteamos a la administración municipal un corredor, desde luego cogiendo la carrera 9ª y saliendo efectivamente al anillo vial. Era un corredor importantísimo, importantísimo. Desde luego con una topografía, por supuesto, nada generosa y con unos costos muy seguramente, con toda seguridad, pues desde luego bastante importantes, dada los diseños y las soluciones de ingeniería que había que hacer para poder sortear esas dificultades de la meseta. Pero nuevamente, la solución era esa, salir por la carrera 9ª hasta el anillo vial, hasta empatar con el anillo vial allá en Florida Blanca, sí, allá en Florida Blanca. Sin embargo, incluso se hicieron unos prediseños, hubo un diseño conceptual, si no estoy mal, el diseño conceptual lo hizo Luis Enrique Gómez Flores y nos lo presentó a la sociedad en su oportunidad, y pues por supuesto que nosotros hicimos todas las recomendaciones correspondientes, pero realmente se estaban planteando unas soluciones importantes en esa materia y unas soluciones, digamos, de gran alcance, de perspectiva importante en el horizonte. Entonces, Luis, quería adicionarle a su conferencia eso, es decir, que no obstante lo que tenemos y lo que se ha venido haciendo, además existen unos prediseños o diseños conceptuales, si se quiere, para lograr un corredor norte-sur que efectivamente a partir de la carrera 9ª podamos llegar hasta el anillo vial en Cañaveral. No recuerdo en este momento el nodo de intersección con el anillo vial, pero esa era la solución. Bueno, entonces ese es el primer temita. El segundo, Luis David, pues desde luego quiero decirles a la audiencia que el Departamento Nacional de Planeación contrató con Proves Ingenieros Consultores, que fue la firma que yo tuve en mi ejercicio profesional, y efectivamente contrató los estudios para hacer, digamos una evaluación SPOX solicitada por el Banco Interamericano de Desarrollo al proyecto de Barranquilla, al proyecto de la ciudad de Barranquilla, de sistema de transporte masivo. Efectivamente, Luis David participó en esa organización de Proves Ingenieros Consultores en su especialidad correspondiente, y efectivamente los resultados que obtuvimos, pues desde luego demuestran que ese sistema pues también tenía unas deficiencias importantísimas desde el momento en que se hicieron los primeros diseños o los estudios de estructuración hasta la fecha en que nosotros hicimos esa evaluación. También se hicieron evaluaciones no contratadas con Proves Ingenieros Consultores, sino con otras firmas para el sistema de Cali, el sistema de Pereira, para todos los sistemas. Y quiero decirles a la audiencia que efectivamente todos los resultados iban en esa línea, es decir, todos los sistemas presentaban unas deficiencias enormes, y por supuesto, pues desde luego su viabilidad se veía comprometida, como lo que tenemos hoy, Desde luego unos más y otros menos, hay que decir con claridad eso. Pero ¿de dónde provienen los sistemas integrales de transporte masivo? Mire, eso proviene de los años 80, de un proyecto que fue exitoso en Brasil y que nosotros decidimos copiarlo, y que fue Curitiba. Yo creo que Luis David conoce muy bien esa génesis,
Y efectivamente el proyecto en Curitiba fue súper exitoso, una ciudad, digamos, mediana de Brasil y con unos resultados importantes en su implementación del sistema de transporte masivo. Pues eso se copió. Eso se copió y recuerdo yo siendo funcionario público que Planeación Nacional nos vendió esa idea a todas las administraciones locales, estoy hablando de los años 80, y resulta que los estudios de estructuración, los primeros estudios de estructuración, en el caso de Metrolínea o en el caso del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bucaramanga, porque todavía no se llamaba Metrolínea, en su oportunidad los hizo una firma brasilera, contratada obviamente por el Departamento Nacional de Planeación. Si no estoy mal, su razón social era geotécnica, algo así, geotécnica. Yo siempre he estado vinculado con la Universidad Industrial de Santander, vinculado no laboralmente, sino muy cerca con todas las actividades de la Universidad del Alma Mater y particularmente con la Escuela de Ingeniería Civil. Y en su oportunidad se conformó un grupo de especialistas en diferentes áreas interdisciplinario por parte de la Universidad Industrial de Santander, fundamentalmente de la Escuela de Ingeniería Civil, para poderle hacer la interventoría, digamos, a los estudios de estructuración de esta firma geotécnica. Yo recuerdo esos estudios, hicimos muchas, desde luego, observaciones, objeciones, recomendaciones, pero pues obviamente eso era contratado por el Departamento Nacional de Planeación. Y yo recuerdo que en su oportunidad a mí me tocó hacer la evaluación de la parte financiera, de la estructuración de la parte financiera, la interventoría, perdón, de la estructuración de la parte financiera. Yo hice una serie de recomendaciones. Por ahí debe estar el memorando en los archivos, donde efectivamente veía con mucha preocupación los supuestos e hipótesis sobre los cuales se trabajó la estructuración. Bueno, finalmente, pues obviamente tenemos la situación que ya ustedes conocen. Ahora bien, Luis David, hay un punto muy importante que me parece fundamental su reflexión, porque usted conoce muy bien eso, y es que en el mundo, las experiencias de sistemas integrales de transporte masivo, ¿sí?, siempre han tenido un componente de financiamiento que proviene del Estado, componente de financiamiento público. Es decir, no podrán ser en ninguna parte, podrán ser financiados de manera autosuficiente. Es decir, que el mismo sistema, eso no se da, ¿ya? Y lo pueden ustedes consultar. Y eran una de las recomendaciones que se hacían en su oportunidad, porque nosotros veíamos eso completamente desfinanciado. Entonces, Luis David, quería adicionar esos puntos a su conferencia. Este tema nos da para mucho. Pues nos da para mucho, pero quienes conocemos, pues quienes por nuestra edad y por haber vivido aquí en Bucaramanga toda la vida y por haber vivido con la ciudad, digamos, pues obviamente tenemos mucho conocimiento y eso nos daría para conversar sobre este tema muchísimo, pero yo sé que hay otros colegas que tienen interés en participar. Entonces, Luis David, esos son mis aportes a los comentarios. Muchas gracias por su muy buena conferencia. Muchas gracias, Paula. Bueno, Gustavo, yo quisiera rápidamente, para que todos intervengan, recordarle que en la presentación yo hablé de la prolongación de la carrera novena. Ese proyecto lo tiene el área metropolitana y fue aprobado. Es más, hay estudios más recientes del ingeniero Antonio Rueda. Ese es falta de voluntad de hacer ese proyecto de la carrera novena, que con eso eliminaríamos el cuello de botella. Por eso también estoy diciendo que tendríamos que hablar de conectar la carrera 33 con la carretera antigua. Y algo que es importante que usted mencionó frente al subsidio, también lo estoy mencionando en la necesidad de subsidiar el transporte.
porque los sistemas de transporte masivo en Colombia se montaron como un negocio. Y eso no debe ser así. Y por último, algo que no, tal vez no toqué, que fue el tema de la informalidad. La informalidad contaminó los sistemas de transporte colectivo, llámese convencional o masivo, los contaminó porque pues, es una fuente de empleo de muchas personas. Tenemos más de no sé cuántos viajes, 150.000 viajes informales en el área metropolitana que hacen parte del sustento, de la comida de muchas personas. Ese es un problema que tenemos que arreglar. ¿Pero cómo? Ofreciendo un buen sistema de transporte colectivo. Muchas gracias, ingeniero Luis David. Continuamos, tenemos una mano levantada más. Por ahora no tenemos más preguntas en el chat, otras manos. Continúa entonces el ingeniero Eduardo Parra con su pregunta, por favor. Ingeniero Eduardo, abre su micrófono y expone su inquietud. Buenas noches. ¿Me están escuchando bien? Sí, 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 lo escuchamos. Bueno, como primera medida quiero congratular al colega Luis David por la exposición que nos hizo, muy sustanciosa, en pocos minutos. Y como este tema tiene tantas facetas para tener en cuenta, para discutir, para poner en práctica, yo complementaría tanto lo expuesto por Luis David como por varios comentarios de Gustavo Pedraza con un par, con dos o tres temas que son los siguientes. Creo que uno de los primeros errores que cometimos en Bucaramanga hace 25 años más o menos, poco más de pronto, fue creer que lo que funcionaba bien en tal o cual ciudad también podría funcionar bien en Bucaramanga. No se me olvida que el sistema de que habló Gustavo Pedraza, que tuvieron en práctica o que tuvo éxito en Curitiba, Brasil, no recuerdo mal, se denominaba Solobús. Y entonces acá nos agarramos de ahí, de que había que hacer algo que mereciera ese nombre de Solobús. Desde luego, la significación de ello pues es muy válida. Primero que todo, el transporte colectivo, el bus o lo que fuera colectivo. Bueno, hoy en día han pasado 25 o 30 años y la situación en general en materia de movilidad en esta ciudad, en vez de mejorar, ha venido empeorando año tras año. Yo tengo cerca de 2 años sin ir a Bogotá, pero algunos amigos que viven allá y que han venido a Bucaramanga y han tenido que sufrir los problemas de movilidad de Bucaramanga, opinan que estamos igual o peor que en Bogotá. Entonces, está más que confirmado que esto ha venido empeorando en vez de mejorar. Aquí, hoy en día, por diversas circunstancias, creo que las vías más peligrosas y las más congestionadas son las más importantes, o sea, Bucaramanga, Florida Blanca y Florida Blanca Piedecuesta. No hemos tenido en cuenta que
el desarrollo urbano se dio hacia el sur, se dio hacia Piedecuesta, o no pudimos preverlo oportunamente. Entonces, ya vemos cómo ese congestionamiento no solamente disminuye los tiempos de viaje, sino que hace que sean las vías en las cuales hay mayor accidentalidad. Obviamente es un aspecto que al cual tiene que encontrársele solución, porque el hecho claro es que la ciudad de Bucaramanga está compuesta hoy en día por los cascos urbanos de Piedecuesta, Florida Blanca, Bucaramanga y Girón. Es una sola ciudad. La primera falla que tenemos es que los ingenieros tenemos una tendencia a pensar únicamente en la ingeniería, en las normas viales. Y hace rato deberíamos haber hecho una campaña que culminara con la creación del Distrito Especial de Bucaramanga. Es imposible darle solución a los problemas de una ciudad que tiene 4 alcaldes y 4 consejos municipales. Así no se puede. De manera que hay que partir de principios como ese. Yo le haría a Luis David principalmente 2 preguntas para que nos avance un poco sobre los temas que pueden estar pendientes de discutir. Lo primero es qué buenos resultados ya se están viendo después de que se consiguió asignarle las responsabilidades de 2 o 3 vías fundamentales a Findeter. ¿Qué buenos resultados ha dado el manejo que haya venido haciendo Findeter? Y la otra pregunta es absolutamente fundamental. ¿Cuáles serían las 3 principales prioridades para mejorar la movilidad en esta gran ciudad compuesta por 4 cascos urbanos? Las 3, no más que 3, porque la verdad es que tenemos muchas cuestiones pendientes, pero primero debe ser lo primero. Entonces limitémonos, Luis David, en este momento a comentar los 3 aspectos prioritarios. Eso le quiero pues plantear a nuestro estimado colega Luis David. Gracias, Eduardo. Gracias por sus palabras. Yo dije antes de iniciar la conferencia que las evidencias están ahí y que algo hicimos mal. Creo que nosotros tenemos un problema desde el Ejecutivo, desde la clase política, que nos ha llevado a proponer lo que usted dice para trabajar todos en el mismo sentido, que es el tema del Distrito Metropolitano. Pero eso es un tema bastante complejo. Sobre la pregunta de Findeter, sí me gustaría que Rodrigo Fernández, si está presente ahí, nos responda eso de Findeter. Y con respecto a la pregunta de lo que podríamos hacer, pues yo le he planteado aquí, la movilidad desde el punto de vista, digamos, ideal, filosófico, se da por 3 prioridades. La primera prioridad es que el peatón camine, lo cual quiere decir que se genere mucho espacio público. La segunda, por eso defendimos las bicicletas.
Y la tercera, el transporte público colectivo. El carro está out. Ahora bien, todos los autores de movilidad dicen que hay que partir en las ciudades de soluciones parciales de bajo costo, porque no tenemos recursos. Entonces, hay muchas soluciones parciales de bajo costo, entre ellas la cultura ciudadana. Entonces, aquí, en esta presentación, hay un orden, Eduardo, que si nosotros le decimos a la administración, mire, sigamos este orden, y por lo menos algo bueno ya se hizo. El área metropolitana y en el plan de movilidad ya generó una matriz origen-destino. Creo que ya generó un plan vial. Entonces hay que hacerle caso a las cosas buenas que está haciendo, porque definitivamente nosotros como sociedad de ingenieros lo único que podemos es recomendar, pero nosotros no tenemos poder decisorio. El poder decisorio lo tiene la institución pública. Eso es lo que quiero comentarle, Eduardo. Y la pregunta que hace sobre Findeter, sí me gustaría que Rodrigo Fernández la contestara. Muchas gracias. Gracias. Ingeniero Rodrigo, por favor, adelante, aprovechando también que tenía ya previamente su mano levantada para una pregunta. Ingeniero Rodrigo. Bueno, gracias. Sobre lo de Findeter, pues yo ya no estoy en el comité directivo por parte de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, pero sí he seguido el proceso del tema de las vías de las cigarras. Las vías de las cigarras, desde cuando lo tomó Findeter, hoy tiene 2 licitaciones abiertas que son unos paliativos para mejorar la transitabilidad entre Palenque y Café Madrid y cumplir un compromiso de unos metros de doble calzada que quedaban en Lebrija. Pero el fuerte donde debe actuar Findeter no se ha podido arrancar porque el peaje de Río Negro sigue sin cobrarse. Y desde que nació la concesión ZMB, nació con 2 peajes. El peaje de Lebrija en un solo sentido y el peaje de Río Negro en 2 sentidos. Lo de Río Negro estaba prácticamente listo hasta cuando lamentablemente en ese entonces secretaria de Hacienda y hoy jefe de gobernanza de la alcaldía de Bucaramanga hizo una intervención en un mitin que había en el peaje de Río Negro y culminó con una frase lapidaria: si ustedes no quieren peaje, pues no habrá peaje. Eso es absolutamente imposible, que si no quieren peaje no haya peaje y haya obras. Y pues hace unos días volvió a salir a la palestra el proyecto de ley del senador hoy. Antes, cuando impulsó el proyecto, era representante de la Cámara, Fabián Díaz, que de un sombrero saca la idea de que los peajes deben ser cada 150 kilómetros y que deben acabarse todos los peajes que estén cerca de los aeropuertos. Entonces, ahí sí la acaba pues de la cereza del pastel. Nos quedamos sin poder cobrar el peaje de Río Negro y con esa iniciativa del hoy senador nos quedaríamos en el peaje de Lebrija. Eso pues es la locura. Eso en cuanto al tema de Findeter. Y contractualmente pues sí fue lamentable o es lamentable que Findeter no haya honrado su compromiso adquirido y plasmado en el acta 032 de febrero de este año, que adelantaría los procesos contractuales con pliego tipo. No lo hizo y uno de los 2 proyectos de 19.000 millones de pesos, por efectos del cupo de crédito que requiere, únicamente tuvo 2 oferentes. Bueno, eso en cuanto a lo que no estaba programado con lo de
lo de Findeter, pero más o menos ahí hacemos ese resumen de lo que ocurrió. Yo quisiera preguntarle a Luis David si en el proyecto o en el contrato de consultoría que se adelantó para la actualización del plan de movilidad. Uno, si entraron los 4 municipios o no, porque entiendo que el único que puso plata fue Bucaramanga. 2, si hubo una revisión de el estado del arte y en lo que estaban los planes que estaban vigentes. Recordemos que el de Bucaramanga, en el que intervino la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, era 2010-2030. Y 3, ¿qué pasó con las lecciones que nos dejó la pandemia? Es decir, si durante la pandemia se pudieron hacer cosas en los territorios sin que vinieran comisiones de Bogotá. Si durante la pandemia hubo una gran cantidad de gente que pudo trabajar desde su casa para no congestionar los sistemas de transporte y no congestionar las vías, ¿hasta dónde estamos pensando en que podemos quitarle carga a las vías y quitarle carga a los sistemas si hay algo de trabajo en casa? Yo creo que en la pandemia algo de eso debimos aprender y podría haber y valdría la pena que los estudios de movilidad miraran esas opciones, porque pues las posibilidades de recursos para ampliar la malla vial son finitas y lamentablemente el crecimiento desmedido del parque automotor aún sigue. Muchas gracias. Sí, sí, Rodrigo, bueno, gracias por su pregunta. Yo creo que nosotros tenemos que buscar en este momento una comunicación más directa con el área metropolitana de Bucaramanga. Eso lo debe hacer la Sociedad de Ingenieros. Yo estuve participando en una socialización desde el componente de la movilidad y ahí me enteré que se hizo la matriz origen-destino, es decir, para mirar cómo viajan los distintos usuarios del transporte en el área metropolitana de Bucaramanga. Eso en el contexto del área metropolitana de Bucaramanga. Luego sí se hizo en un contexto pensando en una matriz muy similar a la, no igual, pero muy similar a la que inicialmente se hizo en el año 2003. Esa una buena matriz nos genera unas muy buenas rutas, o sea, unas rutas reales, unas rutas que son ciertas para que el sistema, para que la gente se mueva como debe ser. Eso en cuanto a ese tema. Ahora bien, la otra pregunta, lo otro que me decía Rodrigo, ¿qué era? No me acuerdo. Rodrigo. La participación económica de los municipios del área. Lo otro es que hasta dónde tomamos alguna de las lecciones que nos dejó la pandemia para que no todo el mundo tenga que desplazarse a hacer unos trabajos en muchos sitios, sino que pueda hacerse desde casa y muchas cosas puedan hacerse con ayuda de la tecnología y no yendo personalmente a hacer todo. Mire, Rodrigo, ese trabajo falta por hacer. Realmente no se ha recogido muy buena información. Entiendo yo que la virtualidad llegó para quedarse. La prueba está en este tipo de exposiciones que nosotros hacemos, que queremos y que lo podemos hacer, y efectivamente es importantísimo, pero lograr buscar, digamos, cuánto es el número de viajes que se pueden haber ahorrado, lógicamente eso se logra con las encuestas que hizo el área metropolitana, que hace poco hizo el área metropolitana. Podemos saber cómo viaja, cómo está viajando, porque si estábamos hablando de 600,000 viajes y que pudieron haber aumentado en el tiempo cerca de 1 millón de viajes en el área metropolitana de Bucaramanga, es posible que
ese millón de viajes no sea tan cierto, sino que se disminuya dado el tema de la virtualidad, que la gente no quiera salir, sino que pueda hacer, y que eso sería una magnífica estrategia para poder mejorar la movilidad. Pero repito, Rodrigo, repito a todos, es importantísimo entender la filosofía de la movilidad. Y por ahí veo un comentario muy interesante que dice: no podemos depender de la voluntad política de los alcaldes para solucionar los problemas estratégicos del área metropolitana. Pues desgraciadamente sí. Desgraciadamente sí, y todos lo sabemos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es elegir bien. Elegir un buen ejecutivo y unos buenos concejales, mientras podemos llegar a un tema del distrito metropolitano, que sería lo ideal. Estamos empantanados en un problema, esto se volvió político. Por eso estoy diciendo que hay que despolitizar este tema y hay que volverlo mucho más técnico, ¿no? Para que nosotros como ingenieros podamos ser protagonistas. Pero desgraciadamente la ingeniería no es protagonista en Bucaramanga, ni en el área metropolitana, ni en Colombia. Ese es un grave problema que tenemos. Gracias, ingeniero Luis David. Veo que tiene la mano levantada nuevamente el ingeniero Gustavo Pedraza. Entonces, le pediría que por favor realice de manera breve su pregunta y continuamos con la intervención del ingeniero Ernesto Puyana. Bueno, no, yo había levantado la mano. Tengo varios puntos sobre la temática que estamos hablando, pero me parece que por respeto a la audiencia yo ya intervine, más bien posteriormente, si al caso nadie interviene después de Ernesto, yo puedo intervenir, ¿ya? Pero yo quiero que Ernesto intervenga, pues me parece que debemos continuar en el uso de la palabra. Muchas gracias. De acuerdo, ingeniero Gustavo. Ingeniero Ernesto, adelante, por favor. Bueno, gracias Gustavo y gracias Luis David por la presentación y la ilustración. Yo quiero ser un poquito el malo de la película o el chino desordenado. Qué bueno. Esto en el sentido de ponernos o preguntarnos entre todos, sin demeritar para nada todo lo que se ha planteado, si no debemos tratar de pensar las cosas, de barajar y pensar las cosas un poco distinto. Porque es que sí está muy claro la filosofía de la movilidad, las fórmulas, esto, lo otro, la metodología. Todos tenemos dentro de nuestra disciplina una metodología formalizada, establecida, y la defendemos obviamente. Y yo estoy hablando desde afuera del conocimiento estricto de la metodología de la ingeniería del transporte. Pero desde un punto de vista, desde afuera, invitaría a que tratemos de pensar un poco, como dicen, por fuera de la caja este tema, no amarrados a la metodología. Porque es que empezando por un punto, cualquier esquema, cualquier estrategia, cualquier modelo, cualquier plan que se plantee se va a estrellar contra una realidad que nos va a dar en la cara durísimo y que nos da en la cara todos los días en todas las esquinas de la ciudad, que se llaman las motos. Y es que mientras la gente tenga un medio de transporte que le sale más barato y le sale más eficiente porque lo lleva directamente más rápido a donde quiere ir o a donde necesita ir, pues contra eso, competir contra eso va a ser muy difícil, con cualquiera que sea la fórmula, cualquiera que sea la metodología. Entonces, yo creo que tenemos que empezar por pensar algo distinto para enfrentar, no como enemigo, sino como competencia, o incluso darle la vuelta y volverlo parte del sistema a la bendita moto, porque es una realidad gigantesca. Hay más motos que carros. Luis David ha repetido varias veces, el carro está out, pero ¿y la moto? ¿Cómo hacemos para decirle a los de la moto que están out?
y que se tienen que montar al bus. Eso así de frente no lo vamos a lograr y de ahí no nos vamos a mover. Y resulta que con ese mensaje de que el carro está out, entonces, ¿qué pasa? Empoderamos más a la moto, por un lado. Y por el otro lado, le damos una herramienta al establecimiento, a la administración, para justificar que no haga nada. Porque es que si el carro está out, entonces no hagamos proyectos de vías, sino pensemos en parques y pensemos en andenes y pensemos en arreglar el alumbrado, y de pronto ahí conseguimos mejores contraticos que poniéndonos a hacer macroproyectos de vías. Y no nos digamos mentiras, así el carro esté out, así lo que sea, necesitamos las vías, porque yo lo hablé esto con Luis David hace como 6 u 8 años, cuando la última vez que estuve en la junta directiva. ¿Por dónde se mueve el sistema de transporte masivo? ¿No es por las mismas vías? Y no tiene que enfrentarse a los mismos trancones y no tiene que hacer en la misma cola semáforo tras semáforo por la 27 y por la 15 y por la 33. Si no tenemos vías, el transporte masivo tampoco se mueve, porque no puede ser que se mueva 100% por carriles exclusivos, porque no hay espacio para hacerle carriles exclusivos al 100%. Alguna vez le pregunté a Luis David, ¿qué porcentaje del sistema se mueve por carriles exclusivos? Si no recuerdo mal, me dijo que el 30%. Y con eso me dio la razón. Y entonces el 70% tiene que estar sometido al trancón y no se pueden hacer vías porque el carro está out. Entonces, no me voy a alargar más, simplemente quiero dejar esa inquietud para invitarnos a todos a que pensemos por fuera de la caja y pensemos algo distinto, porque me parece que el esquema formal y tradicional de análisis del problema no está funcionando. Gracias. Sí, bueno, sí, me alegro que usted haya dicho porque ese tema ya lo tratamos, el tema de la informalidad, y la informalidad desgraciadamente llegó para quedarse. ¿Por qué? Porque es una fuente de empleo, lo dije yo aquí. Estamos buscando y estamos haciendo un ejercicio con un movimiento que hay de 400 años de Bucaramanga para entrevistar inclusive a los informales para preguntarles si podría haber la posibilidad de que ellos entraran en cintura para incorporarlos al sistema de transporte público. Podría ser una posibilidad, porque irles a quitar la moto como una fuente de empleo es un problema. Eso es bastante grave. Ahora, no podemos entender desde el punto de vista a pie de la letra que el carro está out. No se trata de eso. Se trata de desestimular el uso del carro particular si yo tengo un buen sistema de transporte público colectivo. Es decir, a eso es que le han apuntado todas las grandes ciudades europeas que tienen resuelto el problema de movilidad. Perdóname, Luis David, discúlpeme, lo interrumpo ahí un segundo. Eso yo lo tengo perfectamente claro, pero ¿usted cree que ese mensaje mandado así al público abierto se entiende con todo lo que usted está diciendo, como lo que usted está diciendo, o se entiende de la otra manera? Como, no, entonces vías no se hacen. No, se deben. Porque políticamente no son buenos, no me va a ir bien si propongo vías, sino que más bien propongo otra cosa. No, no es cuál mensaje se manda, sino cuál mensaje reciben los otros. Sí, yo entiendo eso. Es mantener un equilibrio. No por mucho tener yo vías se mejora la movilidad. Y hay un pensamiento muy interesante frente a eso. No por mucho yo aflojarme el cinturón, arreglo el problema de gordura. Eso es lo que tenemos que entender. Hay que guardar un equilibrio. Yo estoy hablando de la importancia de hacer unas vías, pero también es importante el desestímulo del uso del carro particular si yo tengo un buen sistema de transporte colectivo. Ese es el mensaje que yo he mandado hoy. Es decir, que se entienda de esa manera. Pero es un problema, digamos, de discusión muy delicado frente al tema de la informalidad. Eso sí es un tema bastante delicado que, digamos, si la sociedad de ingenieros, por ejemplo, se enfrentara directamente a la informalidad, pues
perderíamos. Entonces ahí tenemos que mirar cómo resolvemos ese problema de la informalidad, cómo lo volvemos legales. Es decir, ya se han hecho entrevistas a algunos informales y ellos han respondido, no, sí nos reunimos y creo que hay, pero la mayoría no quiere, y la informalidad, convertir la informalidad, digamos, con proyectos como por ejemplo la última milla, en fin, acercar pasajeros a los sistemas. No lo quieren porque no quieren legalizarse, porque al legalizarse tienen que pagar impuestos y una cantidad de cosas. Es un problema bastante complejo. Por esa razón, yo pienso que todo parte de ejecutivos, de entidades públicas que tengan el conocimiento y que puedan hacer las cosas como debe ser desde el punto de vista, digamos, de la movilidad sostenible. Es decir, que los sistemas sean bien tratados y que haya una concertación con la sociedad. Porque, por ejemplo, ¿cómo yo le puedo decir a una persona, bueno, la prioridad a pie, pero ¿por dónde? Si no hay espacio público. Entonces, a eso hay que cambiarlo. Es un programa, es decir, partiendo de un buen plan de movilidad, que también los planes de movilidad son cojos, no son estratégicos para manejar una buena movilidad. Muchas gracias, ingeniero Luis David. Entonces, procedemos a las siguientes intervenciones. El ingeniero Eduardo tiene nuevamente su mano levantada, a quien también le pedimos que haga de manera breve su pregunta. Continúa la ingeniera Claudia también con otra intervención. Ingeniero Eduardo. Ingeniero Eduardo. Gracias mil. A ver, yo insisto en que algo que mencioné muy rápidamente la vez pasada, en que los ingenieros tenemos que tener en cuenta no solamente lo técnico. En temas como este, principalmente tenemos que considerar los aspectos técnicos, sí, pero también muchos otros. Ya Luis David ha estado de acuerdo en la importancia de crear el distrito especial de Bucaramanga. Ese no es un tema técnico, sino un tema político, y es absolutamente fundamental para las circunstancias actuales y las que vendrán de nuestra ciudad capital de Santander. También es un tema político y de la mayor importancia lo relativo al papel que deben cumplir hoy los alcaldes de los 4 municipios que conforman esta ciudad y mañana el alcalde distrital. A mi modo de ver, y me perdonarán los últimos alcaldes, yo creo que buena parte de la situación tan caótica que estamos viviendo se debe a la inacción. De acuerdo. Que ha habido de los últimos alcaldes de Bucaramanga. De acuerdo. Que los presupuestos no alcanzan, que no tenemos dinero. Es que una de las principales funciones de un alcalde es conseguir el dinero. No hay que temer a endeudarse, porque el primero que debe temer esto es quien presta la plata. Pero si hay que endeudarse,
y se demuestra que se tiene cómo atender el servicio de la deuda y su amortización, pues es indispensable endeudarse. De otra manera, seguiremos como vamos, cada vez peor, con muchísimos más vehículos circulando, porque el problema no son únicamente las motos, sí son un gran problema, claro, sino el crecimiento desbordado de toda clase de vehículos en esta ciudad. Mientras los alcaldes se limitan a mirar cómo crecen los vehículos sin que se les suministren todas las vías que están necesitando esos vehículos. Entonces, para no extenderme más, tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance por la creación del distrito metropolitano y no solo por la elección de mejores alcaldes, sino por la vigilancia, no de lo que hagan, sino de lo que no hacen los alcaldes de esta ciudad. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Sí, Eduardo, al principio de la charla yo dije que las evidencias del conflicto están ahí y que algo hicimos mal. Yo cuando hicimos mal, yo me refería prácticamente a los que tienen poder decisorio, a las administraciones públicas. A mí me preocupa mucho que en este tema todas las personas opinan de manera diferente y es respetable. Por ejemplo, aquí veo una opinión que dice las motos no solo son fuente de empleo, son democráticas. Permiten que las personas que no tienen para comprar un carro puedan transportarse de manera segura y conveniente. Entonces ahí les dejo a ustedes ese concepto que da alguien ahí, pero que a mí particularmente no me parece correcto. Pero bueno, está ahí ese concepto y es respetable. Por eso es importante que nos pasemos un poco de lo técnico a un poco de lo político y filosófico, porque esto es un tema también de filosofía. Permítame un momentico, Luis David. Miren lo que dice uno de los chats que están en este momento para que los podamos conocer. Dice, no podemos depender de la voluntad política de los alcaldes para solucionar los problemas estratégicos del área metropolitana. Entonces, ¿para qué son los alcaldes? Sí. Inevitablemente dependemos, no totalmente, pero en muy buena parte de la voluntad y las capacidades, claro, de los alcaldes que estamos eligiendo y que están pasando pues por el Palacio Municipal de Bucaramanga, más los de Florida Blanca, Girón y Piedecuesta. Encima de que los alcaldes de Bucaramanga están fallando sustancial y notoriamente, tenemos más alcaldes en esta ciudad, en Girón, Florida Blanca y Piedecuesta. De acuerdo, Eduardo, de acuerdo. Yo ese chat ya lo había leído y le había hecho el comentario. Bueno. Paulita. Listo, sí, señor. Ingeniera Claudia, por favor, adelante. Sí, muy corto, pues sí, digamos de alguna manera en el camino se ha venido conversando todas las expectativas y lo que dice Luis David en un mensaje del Fondo Vial sobre que todos opinamos, sepamos o no sepamos, pero creo que algunos nos hemos dado la tarea de leer, de ilustrarnos y de ser un poco consecuentes con la realidad de los territorios en virtud de que las políticas públicas hacen parte de nuestra formación académica. Y en ese sentido, yo quería dejar sobre la mesa para la sociedad de ingenieros, para los asistentes y para que como gremio propusiéramos unas alternativas. Y yo me voy a permitir mencionar algo. Más allá del distrito metropolitano, que lo veo casi que inviable desde el punto de vista de voluntad política, veo la posibilidad de una región de administración administrativa de planeación, una RAP, como está conformada en Bogotá, como está conformada en toda la costa Caribe. Una RAP se hace
de no perder autonomía los gobernantes y demás, pero trabajar con unos objetivos en común. No es el área metropolitana de Bucaramanga, es una cosa absolutamente distinta porque es un tema de planeación absoluta, no solamente para la movilidad, sino para todos los temas del territorio, la RAP. Pienso que es más viable que un distrito metropolitano. Y de otra parte, trabajar, proponer con los expertos, con los técnicos, con la ciudadanía, porque acá hay de todas las personas, no solamente ingenieros, una formulación de política pública para la gobernanza de la movilidad sostenible. ¿Y eso a qué se refiere? A que nosotros le hagamos una sugerencia en este momento a lo que existe, que es la Junta Directiva del Área Metropolitana, donde están todos los alcaldes, para que efectivamente haya una política pública metropolitana en este sentido, pero en función de la gobernanza de la movilidad sostenible. ¿Por qué? Porque si la movilidad no es sostenible, pero además no hay compromiso de la ciudadanía, y cuando hablo de la ciudadanía también hablo de los gremios, hablo del sector privado, donde todos podemos estar aportando y cambiarnos también el chip, porque es que los gobiernos pueden hacer y pueden gestionar recursos, pero si la ciudadanía no cambiamos el chip, mantenemos los hábitos, los estilos frente a los temas de movilidad, pues realmente cualquier inversión también se puede estar perdiendo. Entonces, esto es un tema paralelo donde la educación no puede alejarse de todo lo que se construya, se proponga, más allá de la infraestructura, más allá de las flotas de buenos buses eléctricos o no, con energía solar o no, su cargue, pero es un tema de gobernanza de la movilidad sostenible, donde debe haber una política pública que tenga asignados unos recursos, pero que debe ser de carácter metropolitano en este momento de lo que existe, que es el área metropolitana, y propender por la RAP metropolitana. Ese era mi comentario. Gracias, Paulita, y gracias a todos. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniera Claudia. Entonces, continuamos con la intervención del ingeniero Gustavo Pedraza y vamos cerrando con la pregunta de Sandra Rocío Villamizar. Adelante, ingeniero Gustavo. Bueno, muchas gracias. Pues no me quedé sin la ganas de volver a intervenir. Bueno, me voy a referir ahí a puntos muy específicos. El primero es un comentario del doctor Eduardo Parra Gómez, donde habla de la situación tan caótica de Bucaramanga y la compara con Bogotá. Quiero decirles a toda la audiencia que yo vivo en Bogotá. Desde hace prácticamente 2 años estoy en Bogotá, pues, pero claro que desde hace mucho tiempo siempre tenía también residencia en Bogotá. Pero quiero decirles que no obstante que la situación de Bogotá es una situación en materia de movilidad, es una situación bastante crítica y bastante alarmante. La verdad, la comparación relativa que tenemos que hacer con la problemática de Bucaramanga, pues nos permite concluir que nosotros estamos peor. Ese es el primer comentario. Y quiero adicionarle lo siguiente a ese comentario. Recientemente visité Medellín y quiero comentarles que efectivamente en Medellín también hay trancones, también en horas pico también hay dificultades, pero indudablemente la situación no se compadece con la que tenemos en la ciudad de Bucaramanga. O sea, lo de Medellín es otra cosa. Cada vez Medellín se aleja más de nosotros o cada vez nosotros nos alejamos más de Medellín, como lo queramos ver. Segundo, yo creo que Eduardo ha planteado, primero, la invitación de Ernesto de salirnos de lo convencional, de la ortodoxia, pues me parece muy interesante, pero creo que en ese punto me parece que Eduardo ha hecho claridad sobre el asunto. Es decir, tenemos que partir de una idea de consenso, que es el distrito metropolitano, el distrito especial metropolitano, ¿ya? En su momento, a finales de los años 70, cuando se hizo el primer estudio de planeamiento de infraestructura en Bucaramanga, que fue el estudio de planeamiento de los sistemas de subtransmisión y distribución de energía del área metropolitana de Bucaramanga, contratado con una firma consultora, tratamos de vender
venderle a la alcaldía en su oportunidad que efectivamente hiciéramos lo propio para los servicios públicos. Y recuerdo que la única persona que nos entendió, que nos entendió la idea fue el doctor Rafael Orduz. Estaba en el área en el acueducto metropolitano de Bucaramanga, pero de ahí no pudimos avanzar. Pero al poder unir todos los servicios públicos, todas las infraestructuras, pues indudablemente esa noción o ese concepto de distrito especial metropolitano, pues indudablemente genera la preocupación de poder sacar adelante un proyecto de esa naturaleza, de constituir un distrito especial metropolitano. Proyectos sobre eso hay, ¿no? Creo que todos conocemos, pues hay uno de la Universidad Industrial de Santander, donde efectivamente es el distrito especial metropolitano con una vocación de educación muy importante, presentada por la universidad. En su oportunidad, Jorge Gómez Duarte lideró muchísimo el tema, pero finalmente el componente político fue muy difícil. Tercero y último, creo que todos estamos de acuerdo en que la planeación de infraestructura no es únicamente una problemática de la ingeniería. No, por favor. Ahí hemos cometido muchos errores. Hemos cometido terribles errores tal vez por la misma formación que nos dieron a nosotros en las universidades públicas y particularmente en el alma mater nuestra, donde efectivamente esa supremacía de las disciplinas cuantitativas hace que tengamos una sobrevaloración de la disciplina de la ingeniería con relación a las otras disciplinas. No, me parece que en la parte planeación la problemática es multidisciplinaria, interdisciplinaria y por supuesto, todas las opiniones son bienvenidas. Luis David acaba de leer un chat donde efectivamente el colega que nos dice que la moto es Segura. Exactamente, pues listo, esa es una opinión, pero me parece que en medio de todo, tenemos que salirnos me parece que la invitación de Ernesto es clara, salirnos de la ortodoxia, pensemos en otra cosa, pero ante todo eso inicia con el tema del Distrito Especial Metropolitano. Muchas gracias. Gracias, Sí. ingeniero Gustavo. Continúe, ingeniero Luis David, por favor. Primero. Yo creo que todos hemos opinado y finalmente la invitación que yo hago es que nosotros hagamos un pronunciamiento contundente de la sociedad de ingenieros porque tenemos credibilidad y porque lo podemos hacer. Yo creo que las evidencias, lo que vemos nosotros, nos permite elaborar un buen documento, pero que no sea letra muerta, sino que sea un documento que nosotros lo podamos socializar con la prensa hablada y escrita, que es a la que finalmente las instituciones públicas y los alcaldes le tienen un poco de temor. Yo veo que eso tiene. Bien, en el entretanto, pues el tema del distrito metropolitano, eso se va a demorar. Eso es una cosa demorada. En el entretanto, ¿qué hacemos? Tenemos que ser prácticos. Ahora, yo creo que pues ya no me ha entendido muy bien en el sentido de guardar un equilibrio entre las partes, entre lo que es la parte vial y el desestímulo del uso del carro particular. Es decir, la filosofía está ahí y la filosofía de la movilidad nosotros es un tema técnico que no lo podemos desechar. Está ahí. Lo que pasa es que no lo usamos. Ahí están las ciclorrutas que se hicieron. Yo no estaba de acuerdo en hacer las ciclorrutas como perito que fui. ¿Por qué? Porque no cabían, porque los niveles de servicio eran pésimos para hacer ciclorrutas ahí. Pero ¿por qué finalmente dimos el visto bueno desde la universidad? Porque es una filosofía de prioridad de movilización. Es una filosofía de prioridad de movilización y por eso fue que nosotros decidimos darle el visto bueno a las ciclorrutas.
Muchas gracias, ingeniero Luis David. Por favor, continuamos con la intervención de la ingeniera Sandra Rocío Villamizar, profesora de la Escuela de Ingeniería Civil de la UIS. Adelante, ingeniera. Yo soy la de los comentarios controversiales. Bueno, muchas gracias por permitirme participar. Yo lo que quiero es aclarar un poco, mis comentarios son un poco como de observación, no es mi especialidad, pero pues me muevo digamos, en servicios públicos regularmente. Pienso que la movilidad por sí sola es un problema, pero no es un problema que sea independiente del resto de problemas de la ciudad, ¿cierto? Entonces pienso que aquí creo que a lo que yo invito es a que pensemos, que integremos los problemas y que entendamos las, comillas, soluciones que se han ido dando desde la perspectiva de los problemas que existen en la ciudad, ¿cierto? Entonces cuando yo dije segura, no es porque sea segura montar en moto como tal, sino que si yo pienso en las personas que salen a las 10 de la noche del trabajo y tienen que irse a buscar un bus que quizá no exista, o que está a tantas cuadras y que los pueden robar porque hay un problema de seguridad por de varias, digamos, razones que todos conocemos. Entonces, obviamente, para las personas es mucho más eficiente y mucho más seguro desde ese punto de vista usar una moto, ¿cierto? Entonces, las motos existen y como dijeron por ahí, no se van a ir, pero lo que tenemos que pensar es cómo integramos ese sistema al sistema completo, ese servicio al sistema completo. Yo sí creo firmemente en que se tienen que legalizar la informalidad, o sea, eso de que la gente no quiera, me parece que es como una visión muy complicada, porque entonces yo también, por ejemplo, decido que no pago impuestos y ya, no, todos tenemos que participar en el sistema en la medida de las posibilidades y en la medida de los ingresos. Entonces creo que ahí hay que trabajar en eso, en ese esfuerzo de legalizar la informalidad. Y pues pienso que aquí la invitación es a que no solo hablemos entre ingenieros, sino que hablemos con otras ramas, con otras, que tengamos otras visiones para que realmente las soluciones que propongamos sirvan en el contexto de lo que es Bucaramanga, en el contexto de lo que es la economía. Yo le insisto mucho a los taxistas, las motos no son su competencia, porque yo no me voy a montar nunca en una moto, ¿sí me entiende? O sea, todo tiene un público. El transporte masivo seguramente nunca va a ser una opción para la gente que monta moto. Seguramente va a ser una opción para personas que usan carro. Entonces tienen que ser unos servicios que sean de calidad, que sean buenos, que los buses estén limpios, para que la persona que de verdad quiera dejar el carro y subirse al servicio de transporte masivo. Pienso que tenemos que hacer un estudio socioeconómico amarrado a esto desde el punto de vista de quién sería el público que realmente estaría utilizando este servicio. Pero bueno, gracias. Muy amable. Gracias, ingeniera. Gracias, ingeniera. También. Pues muchas de las cosas que ustedes han dicho ahí, yo las toqué con profundidad o tangencialmente. El problema nuestro estriba es en que quienes toman las decisiones no lo están haciendo bien. Y nosotros desde las universidades, desde las universidades, desde los gremios, desde la sociedad de ingenieros, tenemos una obligación de hablar y hacer un pronunciamiento fuerte. Yo me pregunto, cuando se implementaron los sistemas de transporte masivo, a mí me decía la gente, ¿y dónde estaba la Sociedad Santanderiana de Ingenieros? ¿Y dónde estaba la UIS? Que se supone que somos los dueños del conocimiento. Pues grave asunto. Ahora lo que tenemos que mirar a ver es cómo podemos resolver entre todos este gran problema. Muchas gracias, ingeniero. Damos entonces cierre con la pregunta de intervención del ingeniero Pablo Arévalo. Ingeniero Pablo, por favor, adelante con su pregunta. Tiene el micrófono abierto, por favor, adelante. Lamentablemente, el ingeniero Pablo tiene como problemas en su audio, por lo cual no puede manifestarnos su pregunta y no la veo que la relaciona de pronto a través del chat.
Entonces, con esas apreciaciones, estas últimas intervenciones que hemos tenido, las apreciaciones que nos acaba de dar el ingeniero Luis David Arévalo y la intervención, también su presentación, damos por cerrada. Ya nos está escribiendo el ingeniero Pablo. La va a escribir por el chat, entonces la pregunta para que pueda el ingeniero Luis David proceder a dar una respuesta. La escribe entonces por el chat, ingeniero Pablo, por favor. Bueno, estuvo movida la conferencia porque nos... Sí. Bueno, duramos casi- qué pena, ingeniero Luis David. Lo que dice el ingeniero Pablo Arévalo es lo siguiente: no han tenido en cuenta las plataformas digitales, las cuales juegan un papel importante en la movilidad. No, sí, desde luego, ese es digamos, es una herramienta. Es una herramienta que hay que utilizarla, desde luego, pero partiendo de un buen diseño. Si yo no tengo un buen diseño, no puedo utilizar buenas herramientas. Las herramientas que se utilizan en Europa para movilizarse están basadas ya en proyectos, en estudios, en rutas bien hechas, en buses que prestan servicio con alta calidad. Definitivamente es una herramienta que hay que utilizarla y que se debe utilizar. Por ejemplo, en el teléfono yo debo tener ahí toda la información de la ruta con las frecuencias, como sucede en cualquier de las ciudades avanzadas de Europa. Muchísimas gracias, ingeniero Luis David, por esta pregunta, que con la cual damos el cierre a nuestro Café con Ingenieros, una jornada más de estas actividades que se programan desde la Sociedad Santanderiana de Ingenieros. Al ingeniero Luis David por ser nuestro expositor en esta tarde. Muchísimas gracias por este importante tema que nos ha dado, como ya lo vimos, a todos de qué hablar y a todos de qué intervenir desde los diferentes puntos de vista. Entonces, a todos nuestros asistentes, nuestros socios, los invitados que nos acompañaron en esta tarde, muchísimas gracias por su asistencia. Nos veremos en una próxima jornada de café y feliz tarde, feliz noche para todos. Bueno, hasta luego. Gracias. Hasta Gracias. luego todos. Hasta luego, Un muchas abrazo para gracias. todos. Gracias, Luis David. Bueno, pues. Hasta luego, Luis Buenas David. Un noches abrazo. para Luego. todos. Gracias, Luis David. Gracias. Señor Gonzalo. Señora, un abrazo para todos. Hasta luego, Gonzalo. Chao, chao, hombre. Adiós.